that I do, Yeah. but it's pretty obvious. Okay, well, let's see, make sure my audio's on. Yep, all right. Well, we have a small in-person audience, but that's all right. We've got some more people online. Bienvenidos los que nos visitan de México o un país que habla español. My name's Robert. I'm president of the THS. Tucson sits on the homeland of diverse indigenous communities, but especially the Tohono O'odham. I work at the Desert Laboratory on Tumamoc Hill, or Chumamacduag, which means Horned Lizard Mountain. And across the valley from Tumamoc Hill is Push Peak in the Catalinas, which is known as Babaddoag, or Toad Mountain. See the outline there. We have merchandise. So if you go to our website, to this website, you can buy the merchandise that supports our organization. There's some Muse Protect the Sonoran Desert Toad merchandise that Cream Design and Print has produced, and of their own volition, and proceeds of the sales of these items go to us for our Sonoran Desert Toad Fund. These are some books by our members that you can have signed or purchase at the November annual business meeting and gathering. The books, Amphibians and Turtles of Arizona and Lizards of Arizona, is currently in preparation. And if you have any photographs or observations to contribute, you can go to this website and learn how to do that. Paul Mayer is studying Gila monsters and how to recognize them by their patterns. And so if you see a Gila monster in the Tucson area and you photograph it, he would really like to see your photographs for his study. We have some events coming up on the end of September, beginning of October. We'll have the Tucson Reptile and Amphibian Show and Sale at the Pima County Fairgrounds. It's further away than previous years, but we could use your help in displaying our native reptiles and talking to people about the THS. November 16th is a STEM night at Myers Ganung Elementary School, which that's out near Vail, is that correct? So off of it's like 22nd and Country Club roughly. Oh, okay, so it's in Tucson. Yeah, southern Midtown. Okay, so this is in Tucson, not Vail. And then November 21st, we are going to do our second or third vet school workshop with reptiles at U of A campus in Oro Valley. This is our most recent issue of Sonoran Herpetologist with a great photo by Francesca Harris. And you can go to our website and download it now. Any chance the lights can be Oh yeah. dimmed a little bit, or a lot, actually? We do have people. I've never understood why they're left on during. There, I'll turn them down some more after I'm done. We've got folks in the waiting room as well, Rob. Okay, did that thing end up busting on your face? So we'll have our Patrick, I'm gonna make you a co-host so you can let people in. Is that staged or natural, the price on?
It is a natural price. I just let him out of a snake bag, being Ah. processed and marked. So if you were able to zoom in on that photo, you'd see a tiny little painted rattle. But that snake was cool and was just sitting there on the rock. So I took the opportunity. It took me a second to pull out a tripod. I was by myself. I took out a tripod. You got enough time to set that up. Oh yeah, that snake was very Patrick gets an Cool. award for best reptile selfie. best selfie. Yeah, It's so I was great. able to scramble around and get a photo or two. Usually you can't get everybody in focus or whatever. Right. Yeah. Okay, so in November, we're having our elections for officers, so president, vice president, treasurer, secretary. If you're interested in running for an office or want to be part of the board as a director, which we just appoint you, let us know. There are many ways you can help the THS. These are our current board members, directors. Next month, I'm going to talk about the infamous Sonora desert toad and its demand from the psychedelic sector. And then in November, we'll have our Jarco Conservation Award, a field trip report for finding Ditmar's horn lizard, and that we did this month, and elections and business. All our talks are recorded and uploaded to our YouTube channel, so youtube.com/TucsonHerbs. And I will now introduce tonight's speaker. And since he's going to be speaking in Spanish and I'll be doing some translation, I'm going to read the abstract and his bio in English, so people know off the bat the gist of what's going to transpire. They explored the thermal ecology and environmental challenges faced by the Gopherus F. goodii tortoise species in its habitat in southern Sonora, Mexico. Firstly, we assessed the thermal quality of G. F. goodii's primary habitat, the tropical dry forest, and analyzed how habitat modification, buffalo grass invasion could disrupt the available thermal landscape. We found that intact microhabitats within the TDF, or tropical dry forest, offer G. F. goodii a high thermal quality, while habitats altered by buffalo grass exhibit higher operative temperatures, even exceeding their normal requirements by up to 25 degrees Celsius. Furthermore, we developed a mechanistic model of thermal constraints for this tortoise at both micro and macroclimatic scales, assessing how these limitations might affect their activity. Our results suggest that climate change could significantly increase the vulnerability of this species. These findings carry important implications for the conservation of this Mexican endemic tortoise. And now a little bit about Rafa. He completed his studies in biology, master's and doctoral degrees in science at the National Autonomous University of Mexico, or UNAM. His academic and research career has focused on the ecophysiology of conservation, primarily of terrestrial vertebrates, where he assesses their sensitivity and vulnerability to environmental factors. My studies have been oriented towards the regulatory mechanisms that species develop to adapt to their biotic and abiotic environment. Additionally, he has a particular interest in analyzing the ecological effects of climate change on biodiversity, understanding the risk of vertebrate extinction due to anthropogenic factors. His research primarily focuses on amphibians and reptiles, with special attention to lizards and tortoises. He's conducted research in various ecosystems, ranging from the Patagonian steppe and arid Chaco in South America to the Galapagos Islands and the Ecuadorian Amazon. His work has also taken him to explore the Mojave, Sonoran, Chihuahuan, and Tehuacan-Cuitlacan deserts, as well as the Yucatan and Baja California peninsulas. He's also a really nice guy. I've had the fortune of being in the field with Rafa.
He's an excellent field herpetologist and a great teacher. He's very charismatic. So without further ado, I will stop the screen share and hand it over to him. Rafa, yo creo que puedes compartir tu pantalla. Perfecto. Great. Let's see here. Can you see it right? Yeah, let me expand the screen here. Perfect. Thank you so much for your introduction. Oh, let me get this up. Ready when you are, Rafa. Thank you so much for your introduction. It's a great pleasure to me to be here, trying to explain a little bit about our results in this huge project, trying to study these tropical desert tortoises. So thank you so much for your invitation. Bueno, en esta plática voy a resumir mucha de la información que hemos generado acerca de la ecofisiología de esta tortuga, Gopherus ebgudii o Gopherus ebgudei, que habita en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa. Entonces, voy a empezar. Cool. He's just saying that he's going to summarize his findings with buffalo grass and climatic constraints of this tortoise, which is found in southern Sonora. Esta charla la dividí en 3 secciones. La primera es para explicar cómo el pasto búfalo afecta la calidad térmica de Gopherus ebgudii. La segunda parte es para explicar cómo le afecta el cambio climático utilizando micro y macro limitantes ambientales. Y la tercera parte es para tratar de explicar cómo la sombra es importante para las tortugas y cómo la puede afectar también el cambio climático, principalmente en su periodo de actividad. Síguele, Rafa. Sí, bueno, este organismo es sumamente interesante. Las tortugas son muy carismáticas y tienen muchos años en la Tierra. Estamos hablando de muchos años, particularmente el género Gopherus tiene alrededor de 40 millones de años en la Tierra y en este tiempo ha cruzado muchos cambios climáticos, muchas dificultades climáticas en todo ese tiempo. Y se ha desarrollado principalmente en Norteamérica y actualmente tenemos solamente 6 especies. Las primeras 2 son endémicas de Estados Unidos. La primera es Gopherus agassizii, y la otra es Gopherus polyphemus, que las 2 son endémicas de Estados Unidos, una en la costa este y una en la costa oeste. Después existen 2 especies más que son compartidas entre México y Estados Unidos. La primera es Gopherus moravca, o la tortuga del desierto de Sonora, y también Gopherus berlandieri, que es la tortuga tamaulipeca, que vive en el sur de Texas y en el norte de Tamaulipas. Además, hay otras 2 especies que son endémicas de México. La primera es Gopherus flavomarginatus, que habita principalmente en la zona del Bolsón de Mapimí, una población muy pequeña, centrada en esa parte del norte de México. Y la otra especie es Gopherus ebgudei, que sería una tortuga del desierto, pero que vive en un ambiente tropical, principalmente en el sur de Sonora, en una esquina de Chihuahua y en el norte de Sinaloa. Entonces, esas son las especies que actualmente viven. Y a pesar de que tienen tanto tiempo en la Tierra,
y han enfrentado otras condiciones ambientales, actualmente tienen muchas amenazas. Principalmente, aquí enumero algunas, que es la destrucción del hábitat, que esa es una de las principales causas que amenazan esta tortuga. Los campos solares. Aún no tenemos suficiente evidencia de cómo pueden afectar los campos, pero tenemos la idea de que los pueden afectar porque están en sus hábitats, en sus ecosistemas. También otra amenaza son los caminos y las autopistas. ¿Por qué? Porque directamente hay muchos atropellamientos de tortugas donde las matan o las lastiman, e indirectamente estas carreteras también pueden fragmentar sus hábitats, sus ecosistemas y bajar la variabilidad genética. Por otro lado, también tenemos el tráfico ilegal, que es muy común, sobre todo en estos organismos, en las tortugas terrestres, en las tortugas acuáticas, para tenerlos de mascota, en exportaciones, etc. Este es un peligro muy, muy grande para las tortugas. También, en otros lugares, se las comen, funcionan como alimento, como carne de monte. Todavía hay muchos lugares en donde las consumen, principalmente en Sonora, en el norte. Y otro problema es la baja variabilidad genética. Un ejemplo claro es Gopherus flavomarginatus, que vive en el bolsón de Mapimí, y sus poblaciones son tan pequeñas y hay muchos problemas de endogamia y una baja variabilidad genética. Otra amenaza es el cambio climático. Tenemos algunas evidencias y en esta charla voy a tratar de convencerlos de algunas, de cómo afecta el cambio climático a las tortugas. Y también otra muy importante es la introducción de especies exóticas o de especies depredadoras como perros, gatos, y en este caso yo les voy a hablar de especies introducidas como este pasto búfalo. ¿Me permites, Rafa? Claro. So the last two slides, Rafa was just explaining the distribution of our current species of Gopherus in North America, that they're 40 million years old, and they've experienced a diversity of climatic situations throughout their existence. And he just showed the distribution that there's species that are shared between the United States and Mexico, and then there's species that are endemic to each country as well. And essentially, in this slide, he's summarizing the threats, of course, and the that of the threats listed here, he's going to focus on climate change and invasive species and predators, specifically buffalo grass. Gracias, Rafa. Thank you, Robert. Y bueno, el pasto búfalo actualmente es un problema grande en el desierto de Sonora, en los ambientes tropicales. Así es como luce un lugar, nosotros le llamamos bufelar, que está totalmente invadido por pasto búfalo. Obviamente este es un problema grande porque tiene incidencias con el fuego y le va ganando terreno a las especies nativas y va también destruyendo el ecosistema de otras especies nativas como las tortugas, la herpetofauna, mamíferos. Este es el pasto búfalo, en inglés buffalo grass, y este es el nombre científico, Cenchrus ciliaris. Es un pasto que viene de África, de las sabanas africanas, en donde el fuego sí es parte del sistema, y en México lo introdujeron por ahí de 1950, y actualmente es un problema en todo Norteamérica. Así es como luce. Aquí está la planta, es una planta que puede llegar a medir un poco más de 1 metro, según la variación. Y aquí en esta foto está mi amigo Martín Figueroa y Phil Rosen monitoreando la temperatura dentro de ese buffalo grass. So this is bufelar, which is the Spanish term they use for a clearing of buffalo grass. And it is spread by fire. It's a fire adapted species. It can take over areas and outcompete native species. You can see an individual clump on the lower right can
grow to just around a meter in width. And you can see just different examples of how it manifests itself in the landscape. And in the middle picture there are some friends of ours, Miguel Figueroa, and the person with the brown hat bent down there, that's our late friend Phil Rosen. Y bueno, esta tortuga vive en un ambiente tropical, que es este panel de la izquierda, en donde vean, la vegetación es más exuberante, la vegetación puede llegar a medir hasta 12 metros, por lo tanto tiene una cobertura vegetal muy buena. Aquí está Gopherus ebgudii, y a diferencia de sus especies hermanas que viven en el desierto de Sonora, en el bolsón de Mapimí, en el desierto de Mojave, este sería un ambiente típico de una tortuga del bolsón, y sus ambientes son muy contrastantes. He ahí la importancia de estudiar a esta tortuga. So he's demonstrating here that that Gopherus ebgudii inhabits a luxuriant forest that can be up to 12 meters tall, in comparison to the Bolson tortoise or the Mojave Desert tortoise that occurs in lower elevations with more native grasses. Entonces, los objetivos de esta primera sección, el primero es evaluar cómo la calidad térmica del hábitat de Gopherus ebgudii en este ecosistema puede ser modificada por el pasto búfel, ¿no? En un clásico TDF, en un Tropical Dry Forest. Y el segundo es determinar cómo puede modificar el ambiente el pasto búfel en términos térmicos. Sigue. Bueno, para cumplir esos objetivos, la primera parte, la más interesante, fue monitorear la fisiología de la tortuga, para lo cual hicimos este experimento en semicautiverio, en donde colocamos a varias tortugas, les pusimos un iButton, un data logger que está registrando la temperatura durante un periodo determinado. Esto lo hicimos para 11 tortugas, aquí está el iButton, los pusimos y los dejamos el experimento durante 2 semanas para conocer cuáles eran las temperaturas preferidas de esta especie. Y aquí hay una foto de la termografía de Gopherus. So what we're seeing here is that in order to design their studies, they had 11 semi-captive tortoises, which they attached eye buttons to in order to determine the thermal preferences of the tortoises. So this tape would not be used in one. No, Okay. yeah, so they placed the data loggers or the data buttons or recorders on the tortoises in different parts to try and understand how they select their preferred thermal gradients in the wild. Y la segunda parte, ya que conocimos los requerimientos térmicos de la especie en el campo, hicimos esta parte para monitorear la temperatura a nivel microambiental, para lo cual utilizamos estos data loggers para medir la temperatura operativa durante un periodo significativo que fue durante 6 años. Y así es como lucen nuestros modelos. Son prácticamente lámina de cobre, doblada, remachada, soldada y sellada para que no entre ni el agua ni el viento. Y dentro de este modelo colocamos un sensor el cual está monitoreando la temperatura durante 6 años. Nosotros decidimos hacer este estudio al sur de Sonora, muy cerca de Álamos, para entender cuáles son los patrones de la temperatura ambiental y ver cuál es la ecología térmica del sitio. So after they gained the second part of this is that they fabricated some tortoise shells and they inserted temperature sensors
inside of those shells, which are sealed off from moisture and getting, well, they're just sealed. And for 6 years, they logged the temperatures at different sites to get an idea of microhabitat fluctuations, the nature of their microhabitats over the course of 6 years. And they used 18 of these copper artificial tortoises, basically. Y seleccionamos 3 diferentes sitios. El primero, un sitio conservado de TDF, en donde la vegetación es alta, prístina, un lugar muy bueno donde encontramos tortugas. El segundo lugar es un lugar parcial TDF, lo cual significa que es un parche de aproximadamente 1 hectárea, en donde también colocamos los modelos. Y el último fue un bufelar, en donde estuvimos monitoreando la temperatura dentro y alrededor del pasto búfero. So they placed these artificial tortoises in these 3 different biome or habitats: intact tropical dry forest, partial tropical dry forest, and buffalo pasture. Y los principales resultados que obtuvimos, primero, fue conocer los requerimientos térmicos de la tortuga, en el cual vemos este típico comportamiento. Y aquí tenemos en la flecha el promedio de la temperatura que prefiere esta especie, que es alrededor de 29 grados centígrados, pero también podemos conocer la temperatura voluntaria, mínima, máxima, que la máxima es alrededor de 35 grados y la mínima alrededor de 25. Entonces podemos conocer sus requerimientos térmicos y, por otro lado, la temperatura operativa en diferentes sitios cambió drásticamente. En el sitio conservado de bosque tropical, la temperatura promedio fue de 31.8. Si lo comparamos con el parche de TDF, la temperatura no cambió, cambió solamente 1/10, cambió muy poco. Y si lo comparamos con el sitio de pasto búfalo, obviamente la temperatura en promedio sube alrededor de 3,5 grados centígrados más. Cuando vemos la temperatura mínima y máxima, vean, la mínima pueden ser 24.5. En el parche es ligeramente más fría la temperatura mínima, pero en el bufelar la temperatura es mucho más fría, de 21 grados. Hay 3 grados de diferencia, y la temperatura máxima de un lugar conservado puede ser casi 40 grados. Sin embargo, en el parche supera los 40 y en el bufelar puede llegar hasta 48 grados centígrados. So on this slide, on the left, we see a graph, and the yellow line represents the tortoise's normal temperature activity range, and it demonstrates its maximum preferred temperature, its minimum preferred temperature, etc. And then the table in the upper right illustrates the temperature differences in averages, minimum, and maximum for the 3 habitat types. And you can see that buffalo grass has a significant difference from the conserved and partial tropical dry forest. Okay. Y en esta parte, aquí quiero mostrarles la comparación que hicimos entre la temperatura de un organismo, de una tortuga, con nuestros modelos. Entonces, aquí tenemos la temperatura del modelo y lo comparamos con la temperatura de las tortugas, la cual nos dio una alta correlación de 0.94, y la condición es de cuando los modelos están puestos en la sombra, funcionan bien y representan a la tortuga. So this is the graph on the lower right is plotting the temperatures of the model tortoises with that of living tortoises, and it shows that they're pretty darn close.
even in shaded areas. The models did well. Sí, en esta primer figura podemos ver nuestros resultados. Lo que encontramos es que aquí tenemos un termograma en donde aquí tenemos los meses y aquí tenemos los días. En el primer panel está el lugar conservado de TDF, el TDF parcial y el bufelar. Y lo que podemos ver es que en temperaturas azules, verdes y amarillas serían los sitios espacialmente en el tiempo que pueden tener la temperatura óptima para la actividad de la tortuga. En este caso, puede ser desde enero hasta abril más o menos y principios de mayo, que es la época seca. Después, a partir de su periodo de actividad, que es a mediados de mayo hasta octubre, que está marcado en este cuadro, aquí hay temperaturas altas, hasta de 40 grados, pero si lo comparamos con el sitio del parche, también llega a temperaturas de 40 grados, con algunas islas ligeramente más calientes dentro del año, pero el pasto búfel mantiene temperaturas de casi 50 grados centígrados durante la gran parte de mayo, junio y principios de julio. So this is a thermograph which is comparing the activity periods of wild tortoises in the different habitats. So what you're seeing here is that from beginnings of May or late April through October as an activity period for tortoises, and that essentially the hottest times of year increase with the degradation of conserved tropical dry forest. And it's significant, up to 5 degrees hotter than the hottest areas in the tropical dry forest habitats. Y en este segundo panel, lo que quiero mostrarles es, aquí tenemos los meses, desde enero hasta diciembre, el panel conservado, el parche y el bufelar. Y aquí es a lo largo del día, es decir, a las 5 de la mañana hasta las 9. Y lo que podemos ver es que en esta pequeña franja sería donde el ambiente en el tiempo tiene las temperaturas adecuadas para la especie. Y a mediodía, obviamente sería los sitios, las horas más calientes, donde no puede estar activa, porque llegan en este lugar a 50 grados, en el parche, que está rodeado de búfel, a 55 grados, mientras que en el pasto búfel la temperatura puede llegar fácilmente hasta 60 grados centígrados, que aquí sería el periodo de actividad de esta tortuga. So this is a daily recording of optimal temperature ranges for tortoises throughout the year, from 5 in the morning to 9 at night. The stippled red line represents the optimal range for wild tortoises. And again, we're seeing the increase in maximum temperatures as we go from conserved tropical dry forest to buffalo. And it's even more extreme it's not that much more extreme, but it is 5 degrees warmer from the previous ones. Y bueno, los resultados los podemos ver en términos de calidad térmica del hábitat. En este lugar tenemos la calidad desde mayo a octubre y desde las 6 hasta las 8 de la noche, y podemos ver su calidad térmica. Aquí quiere decir que hasta 20 grados centígrados llega de diferencia el hábitat, pero está bien, aún está en amarillo y en verde, que está cerca de la temperatura que necesita la tortuga. Sin embargo, en esta se aprecia un poco más rojo porque sube la temperatura casi a 25 grados centígrados. La calidad térmica es mala en este punto,
mientras que en el último lugar la temperatura puede rebasar fácilmente 25 grados centígrados y llegar a este pico de temperatura. So this slide is pretty self-explanatory, but basically the habitat in terms of quality habitat in terms of quality of temperature range is demonstrated by habitat here. Again, increasing as you get out of natural habitat to buffalo grass. Gracias. Y la conclusión general es que la calidad térmica en los sitios perturbados por buffalo grass puede exceder los requerimientos térmicos de Gopher Sepguday hasta por 25 grados centígrados. Este pasto perturba la vegetación y la fauna, resultando en cambios en su paisaje térmico como resultado de la invasión de esta planta. Y este artículo recientemente lo publicamos en Journal Thermal Biology. Muchas gracias, Rafa. That was a great talk. Sí, esta es la primera parte Ah. y ahora sigo con la segunda parte. Vamos a ver cómo las características macroclimáticas afectan a la tortuga. Okay. Voy a ir un poco más rápido. The second part, that was just the first part of this talk. Con esta diapositiva trato de explicar lo compleja que puede ser la termorregulación para esta tortuga. Por ejemplo, tenemos la radiación solar. Todas las flechas indican radiación, calor o viento que puede modificar su temperatura. Aquí tenemos la radiación solar directa a través de las nubes, la que refleja de la vegetación, la que refleja del suelo, y también es importante la temperatura del aire, la conducción y la convección. Entonces, cuando esta tortuga no tiene sus requerimientos térmicos, lo que va a hacer es irse a su refugio. So this diagram is basically demonstrating different types of thermal radiation that the tortoise is affected by. And if they get skewed too far in one direction, they go to their shelter. Y una pregunta importante es, ¿cómo puede afectar a esta tortuga el cambio climático? En este primer panel es antes del cambio climático, y aquí tenemos la temperatura operativa de menos a más, y aquí tenemos el día. En esta gráfica, el tiempo es la esencia, en donde en azul tenemos la temperatura mínima del ambiente, en rojo la temperatura máxima. Y este sería el intervalo en donde es óptimo para la tortuga. Por lo tanto, en este color verde sería la ventana de actividad que permite hacer todas sus actividades biológicas cotidianas. Pero en un escenario de cambio climático, sube la temperatura mínima como la temperatura máxima. Por lo tanto, esta ventana de actividad se constriñe y deja dos periodos de actividad muy cortos en donde ya no puede realizar sus actividades biológicas cotidianas como la reproducción, el cortejo, etc. So it's pretty self-explanatory, but basically the question is, how will climate change affect these animals? And that is basically their activity period will be severely reduced. So as the climate changes, the time that they have to operate in acceptable temperatures is reduced. Y bueno, aquí los objetivos en general es evaluar cómo le va a afectar el cambio climático en una escala micro y macroclimática. Para lo cual, nosotros hicimos una serie de modelos mecanicistas, los cuales tienen ciertas ventajas sobre los modelos correlativos, en donde nosotros podemos incluir factores bióticos como las preferencias, las tolerancias, competencia, desempeño, hábitos, hábitat, periodo de reproducción, periodos de actividad, pérdida de agua, e incluso podemos incluir datos demográficos.
Estos modelos mecanicistas tienen este funcionamiento. Aquí supongamos que tenemos un factor abiótico, por ejemplo, la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, la especie es imposible sobrevivir porque está ausente. Y en este sitio hay baja tolerancia y baja densidad. Lo mismo en temperaturas altas, pero en este color verde está el óptimo fisiológico, que es lo que nosotros podemos conocer para empezar a crear estos modelos. Y esta sería nuestra metodología general, donde la primera parte es conocer los puntos de distribución de la especie y de los cuales los sacamos de Madrian Discovery, del Museo de Vertebrados de Zoología, de iNaturalist, de GBIF, de la Conavio. La segunda parte son las variables que ya habíamos estudiado en la parte pasada, los requerimientos térmicos, los modelos operativos. Después, en esta parte, se genera la caracterización ambiental, en donde generamos rasters y capas que tienen la ventaja de ser especies específicos porque se construyeron con datos específicos de la tortuga. Después, sigue la clásica metodología de modelos de distribución de especies, en donde hacemos una correlación, incluimos varios algoritmos para modelarlo, modeladores que pueden ser estadísticos o de inteligencia artificial, de machine learning, y con eso vamos a hacer proyecciones al presente para transportar esta parte del nicho ecológico a una superficie terrestre. Y después vamos a ver esta parte, una proyección al futuro con un escenario de cambio climático para ver cuál es el riesgo de extinción de esta especie. ¿Me permites? So basically everything outside of the yellow border are the aspects that they took into building an ecophysiological model. They mapped the distribution of the species. They included the temperature data that they collected, and they layered it with different map layers for an ecological characterization. And then they plugged it into a classical modeling method in which they project the present and future of the species in the face of climate change, and then make an extinction risk for the species. Entonces, incluimos los mismos datos de monitoreo térmico, y en esta diapositiva están algunos de mis exalumnos de la Universidad de la Sierra de Moctezuma, Dani Pinto y Luis Villa, que me ayudaron al monitoreo en esta parte del proyecto. Y continuamos con el monitoreo de la temperatura operativa de las tortugas que vimos hace rato. Y aquí hay varios estudiantes de Litson, de la materia de sensoría y monitoreo ambiental, donde estamos construyendo los modelos, que básicamente es un origami de tortuga, y aquí estamos colocándolos en el lugar. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Gretel y a Fabio y al señor Don Alejandro, que son los que nos ayudan a ponerlos en todos los microhábitats disponibles para la tortuga. Y bueno, aquí los resultados son muy interesantes. Logramos tener esta gráfica en donde tenemos el horario, la hora del día, contra los meses. Lo que pudimos ver en color azul es cuando la temperatura está por debajo de lo que prefiere Gopherus, en color gris, lo que está dentro de lo que prefieren, y en rojo, lo que está por encima de su temperatura preferida. Entonces podemos ver que es un periodo bimodal, en donde podría estar activa durante este tiempo en la mañana, después viene el periodo donde la temperatura es muy alta, y puede volver a estar activa en la tarde, y después decrecen las temperaturas. So we're basically looking at the preferred daily activity of the tortoises, in which, as the months progress, they
go from a bimodal activity pattern throughout the day. Y aquí, en color gris, serían los sitios en donde puede tener la actividad. Cuando vemos las horas de actividad en diferentes años, porque fue un estudio a 6 años, lo que podemos ver es que hay años en donde hay muchas horas de actividad, en donde la temperatura es adecuada, pero hay otros años en donde la temperatura no es tan adecuada como a ellas les gustan. Entonces hay una variabilidad entre años. Y si lo comparamos entre meses, surge algo interesante que tiene que ver con su periodo de actividad. Entre abril, mayo y junio hay pocas horas de actividad, que eso es antes de su periodo. Pero después de las lluvias, aquí en julio, hay más horas de actividad que tiene disponibles para hacer sus actividades. Y esto sería en la parte roja, en donde son las horas de restricción, que sería un espejo contrario a las horas de actividad. So the area in gray represents the activity period of the tortoise, and the blue and red represent cold and hot, respectively. That in periods when the tortoise is not active. Okay. Y la ventaja de estos modelos ecofisiológicos es que podemos generar capas ambientales para esta especie, por ejemplo, de desempeño, de horas de actividad y de horas de restricción con R, cuando nosotros conocemos los requerimientos de nuestra especie. Y la ventaja es que nosotros podemos proyectarlas a un ambiente geográfico. Por ejemplo, estos resultados son interesantes, ya que en el presente, en color verde, serían las horas de actividad que tiene la tortuga a lo largo de su distribución. Todos los sitios es donde está en verde, es donde tiene potencialmente más horas de actividad. En amarillo menos, en rojo menos, y en blanco es un hábitat en donde no existen temperaturas adecuadas para la especie. Después, las horas de restricción, que es cuando la temperatura ambiental excede lo que necesita la tortuga, vemos este tipo de gráficas en donde el máximo son 3.5 horas de actividad, es decir, aquí en el verde serían los sitios en donde la especie potencialmente no podría vivir porque hay muchas horas de restricción y la temperatura es muy alta. Coincide con esta distribución. En este punto, las horas de restricción son muy altas y ahí no hay poblaciones de esta tortuga disponibles. So the top two maps are showing the hours of activity by color, and you'll see the little legend. The color corresponds with the hours of activity. And puedes repetir, Rafa, Sí, claro. can you repeat the map on the right? Sí, este es las horas de restricción, que es cuando la temperatura es mayor a lo que ellas prefieren, y eso se nota en colores verdes. Entonces, aquí los colores verdes es donde la tortuga no puede vivir y coincide con la distribución de la especie hasta el momento conocida. Okay. So, and of course, the map on the right represents hours of restriction where the animal is not active and doesn't exist. And so you'll see the green and the yellow corresponds to, again, to the hours of activity. Y en los paneles de abajo es en un escenario pesimista de cambio climático para el 2070. Cuando hacemos la modelación, si se dan cuenta, entre estos dos no hay mucha diferencia. Sigue habiendo horas de actividad en todo el sur, incluso incrementan. Hay sitios aquí en Sinaloa en donde hay más horas de actividad potencial. Sin embargo, con las horas de restricción, en este lugar había puntos rojos en donde potencialmente en el presente hay poblaciones que podrían ser vulnerables por las altas temperaturas en el presente. Y en el futuro, lo que podemos ver es que en este lugar, si subimos la temperatura 3 o 4 grados centígrados, en este escenario, las tortugas pasan su umbral crítico. A partir de eso, empiezan a tener 6 horas de restricción, lo cual dificultaría la actividad de estas tortugas.
So projecting into 2070, the active hours of activity don't change much, but hours of restriction do have a significant effect on populations and where they significantly exceed their thresholds. Gracias. Y podemos comparar qué es lo que está pasando con otras tortugas que son clásicas del desierto, como Gopherus moravca y Gopherus ebgudei. Lo que encontramos es que en un lugar, cuando es desierto, las tortugas que están viviendo en este ecosistema están adaptadas a temperaturas mucho más variables que las especies que viven en un lugar cerrado, en una parte tropical, donde sus intervalos de requerimiento son mucho más cercanos. Por ejemplo, cuando vemos esta gráfica, todos estos valores en el presente están dentro de esa curva y algunos están fuera, que serían los que estarían en riesgo en el presente. Y en un escenario de cambio climático, muchas poblaciones salen de esa curva, de esos valores, y lo mismo sucede en una especie tropical, pero más drásticamente. So, and desert species that, such as the Sonoran Desert tortoise, they are more adapted to desert conditions, and some are already at their maximum thresholds, but with projected climate change that will be significant, or they will be affected significantly, and especially with tortoises that are not adapted to hot environments. Y si nosotros comparamos, hacemos una modelación para Gopherus moravca, aquí la temperatura corporal que suelen tener estas tortugas es mayor a 33 grados centígrados. Si vemos en este escenario, hay varias poblaciones que podrían estar en riesgo, pero en escenarios futuros, por ejemplo en este que sería el más pesimista, casi toda la distribución se vería amenazado. Y esto concuerda con trabajos de Cameron Barrows, en donde cuando él proyecta el cambio climático, puede encontrar que esta especie puede perder entre el 66 al 80% de su distribución, lo mismo que la especie Gopherus agassizi en el desierto de Mojave. Mientras que Gopherus ebgudei, que tiene temperaturas por debajo de 32, en casi todos los escenarios se ve seriamente amenazado. So in these projections, the Sonoran Desert tortoise is sort of expected to lose its habitat or just go extinct in these extreme areas with warmer colors, but not as much as the thorn scrub tortoise, which is going to have a severe climatic habitat change and lose its thermal abilities. ¿Sí? Y esto concuerda con trabajos previos como que ya se hicieron en el desierto de Mojave y en el desierto de Sonora. So they correspond or agree with previous studies that were and modeling that was done in the Mojave Desert. Sí, principalmente por Cameron. Y la conclusión aquí, en esta parte, es que las proyecciones de Gopherus ebgudei dice que su actividad está limitada por la disponibilidad de la temperatura y difiere significativamente a lo largo del año y entre años. Y la otra conclusión es que bajo un escenario pesimista proyectando las horas de restricción, este incremento excederá el valor crítico de 3.1 horas, ubicando a esta especie como altamente vulnerable. Esto concuerda con trabajos previos también, como estos realizados por Raymond Huey, en donde él menciona que las especies que viven en ambientes muy variables
tienen requerimientos térmicos muy amplios, pero las especies que viven en el trópico tienen requerimientos mucho más específicos y esos cambios en la temperatura ambiental los pueden afectar más drásticamente. So, again, agreeing with previous studies, species that live in higher latitudes with greater variability have are much more adaptable compared to tropical species, which have a much narrower thermal requirements. Y este artículo lo publicamos recientemente en Functional Ecology y esta fotografía que enseño todo el rato es de James Levy. So they recently came out with that paper summarizing what we've just seen. Y la última parte es muy rápidamente en el Laboratorio de Ecología Integrativa de Litson, junto con el doctor Juan Carlos Álvarez Yepis, estamos estudiando la variación y cómo la fragmentación del hábitat puede afectar a los reptiles, no solo las tortugas, en sitios conservados o afectados por pasto búfel, incendios, heladas. Entonces vamos a hacer una comparación y en esta parte utilizamos el programa NicheMapR de Michael Kearney y Warren Potter. Y con este programa es un modelador ecofisiológico que nos permite conocer el periodo de actividad de las tortugas. So the last part of this presentation, they're going to look at habitat degradation in the tropical dry forest or in southern Sonora, and they're used a program called HerpMapper or HerpMapR to look at the activity of tortoises in different microhabitats. Sí. Este programa nos permite conocer el periodo de actividad modelado por todas las características biofísicas del hábitat. Por ejemplo, aquí tenemos las horas del día contra los meses del año. Y en color azul sería la noche o la inactividad. En color amarillo sería el forrajeo. En azul claro, cuando pueden asolearse. Y en rojo, las horas de restricción térmica cuando es superior. Entonces, si nosotros comparamos diferentes niveles de sombra, que es el objetivo de esta sección, vamos a ver cómo diferentes niveles de sombra pueden afectar el periodo de actividad de esta tortuga. So they're looking at, they're plotting the percentage of shade, or comparing the percentage of shade to the hours of activity throughout the day, across the months of the year. With, purple being nighttime, yellow being foraging, blue being basking, and red being forced inactivity. Y aquí estamos comparando diferentes niveles de sombra. Yes, and that's all plotted with against percentage of shade. Y lo que podemos ver es que en un porcentaje, cuando la tortuga está en un porcentaje entre 0 y 100 de sombra, es decir, que tiene toda la variabilidad, si nosotros calculamos estas horas, pueden tener hasta 3,755 horas al año de actividad. Si vemos otros sitios entre 60 y 80 y 80 y 100% de sombra, disminuye, pero mínimo. Es decir, en estos ambientes que tienen diferente cobertura vegetal o sombra, hay muchas horas de actividad. Pero en esta otra columna significa el decremento del nivel de sombra. Aquí tenemos entre 0 y 80, 0 y 40 y solamente 0 y 100, 0 y 20, perdón, que sería muy poca sombra, y vemos que son desde 3,600 horas al año contra 2,721 horas al año. Lo que podemos ver es un efecto de la pérdida de sombra en el periodo de actividad de la tortuga.
So there's an increase in forced inactivity when the amount of available shade continues to go down. On the left, the activity pretty much stays the same with the decreasing amount of shade and annual activity. Whereas on the right, there's decreasing amount of shade and an increasing amount of forced inactivity. Gracias. Y lo mismo, aquí tenemos los periodos, los niveles de sombra, perdón, contra las horas del día, cuántas horas de actividad puede tener en diferentes niveles de sombra modelados. Y cuando tenemos entre 80 y 100, tiene muchas horas de actividad, tiene bastantes en sitios con mucha cobertura vegetal, pero cuando decrece ese nivel de sombra, también decrece el número de horas que puede tener la tortuga. Again, with the decreased amount of available shade or level of shade, the tortoise also has a decreased amount of activity. Y uno de las cosas que nos hizo muy felices es que cuando contrastamos nuestro modelo ecofisiológico con temperaturas operativas y el modelo ecofisiológico de Niche Map R, se parecen mucho, son muy similares el periodo de actividad, las horas de restricción que puede llegar a tener la tortuga. Entonces, los dos modelos se complementan muy bien. So these two models basically present very similar results, whether it's temperature or shade that they're looking at. They were really surprised and really happy that their information or the models corroborated each other when they looked at the same information. Y lo mismo pasa con la temperatura del aire y la temperatura del sustrato. Con un ligero porcentaje de sombra, la temperatura es muy variable. Puede llegar a 50 grados centígrados y a medida que aumenta el porcentaje de sombra hasta un 100%, la temperatura se hace más homogénea y constante. Lo mismo con el sustrato. Cuando hay poca sombra, la temperatura puede llegar hasta 70 grados, entre 20 y 70, y a medida que aumenta el porcentaje de sombra, se hace mucho más estable. As the shade increases, the temperature becomes more stable and homogeneous, whereas as the shade decreases, the temperatures become more variable in air and soil. Y lo mismo, con estos modelos, nosotros podemos hacer simulaciones de cambio climático. Si nosotros le sumamos, le podemos incrementar 1.8 grados la temperatura y ver cómo responderán esta especie en su periodo de actividad. Y lo que podemos ver es que siempre aumentan las horas de restricción y reduce el periodo de actividad considerablemente para esta especie. So by increasing the temperature by 1.8 degrees centigrade, the model increases the amount of forced inactivity and the amount of activity, or hours of activity. Y por último, para nosotros los biólogos es muy importante la sombra cuando trabajamos a mediodía, a las horas del calor. Lo mismo es igual de importante la sombra para las tortugas. Just like biologists need shade to work, it's even more important for tortoises. Y la siguiente parte, lo que sigue es el trabajo de Julia Joss, quien es estudiante de doctorado en la Universidad de Ohio con el doctor Donald Miles, y ella está trabajando en hacer radiotelemetría y monitoreando también la temperatura a la que está expuesta la tortuga. Y aquí está al fondo mi amigo Félix. So Julia Joss is telemetering tortoises and monitoring their temperature
y tiene un proyecto como este tipo en donde está colocando arduinos muy pequeños para monitorear con un GPS y un termómetro la temperatura de las tortugas con arduinos según este artículo. So they're using these devices called Arduinos to follow turtles or animals and measure their temperature more frequently, I guess. Así es. Y por último, quiero agradecer a todas esas instituciones que directa o indirectamente han ayudado a este proyecto, a Tucson Herpetological Society, a la Reserva Monte Mojino, a la CONAMP, a Horned Lizard Conservation Society, UC Mexus, a Desert Tortoise Council, a Turtle Conservancy, a Litson por el apoyo, a Fauna del Noroeste y obviamente a CONACYT. Y aquí están algunos de momentos felices en el campo, donde está Julia, Martín, Dr. Fausto, Félix. Y por último, quiero dedicar este trabajo a la memoria de dos amigos increíbles a lo largo de mi vida. El primero es el doctor Barry Sinervo, con el que estuve trabajando en modelos ecofisiológicos en UC Santa Cruz. Y otro amigo entrañable que fue el doctor Phil Rosen, con quien pasé momentos increíbles en el campo, en la frontera, en Estados Unidos y también en el bosque tropical caducifolio. Quiero agradecer a todos otros amigos y muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, por favor. Gracias, Rafa. I have a question. Ok. La primera es ¿por qué usaron cobre para los modelos? I asked him why did he use copper for the model tortoises. It is a really, really good question. Y la principal cosa, el por qué, es que el cobre es un muy buen conductor de la temperatura. Esto nos permite tener un mayor detalle en la variabilidad de la temperatura, además de que también se ha utilizado en muchos otros estudios, principalmente con lagartijas. Aquí, la importancia de utilizar el cobre también es de que es muy manejable, es maleable y se puede trabajar perfectamente. Pero lo más importante, independientemente del material, es que al momento de calibrarlo, comparar una tortuga con nuestro modelo, siempre se comporten de la misma manera, que estén calibrados y que tengan un alto porcentaje de correlación. En el momento en el que el modelo ya no representa al organismo, se tiene que implementar otro material, otro tamaño, otro modelo, pero lo ideal es que represente las características térmicas del organismo. It basically, copper is a good conductor of heat and it represents the wild tortoises the best. And it's really easy to model, work with. And my other question, Rafa, is I heard that that if you don't continue to plant buffalo grass in the tropical dry forest, that the forest has the ability to take back over and sort of outcompete the grass or shade it out. How do you feel? Do you think that if buffalo grass if they stopped planting buffalo grass tomorrow forever, do you think that that would be any amount of help for the tortoises or the wildlife? Es una excelente pregunta. Yo creo que el pasto búfalo es un problema muy fuerte en todo Norteamérica. Incluso yo creo que si dejaran de plantarlo, es una especie totalmente invasiva con alto potencial de colonizar y va ganando terreno cada vez más. Incluso en Hermosillo y en otras ciudades que hacen movimiento de búfalo y lo van quitando, es casi mínimo ese esfuerzo porque tiene un potencial muy grande de invadir otros sitios y le hace competencia a estas especies. Ese es un problema actual que tenemos, pero también como se dispersa y causa incendios, porque cuando está en épocas secas es yesca, con lo que arde rápidamente, transforma el hábitat
Y en particular para las tortugas, lo que está causando es que se terminen las plantas de las que se alimenta y el germoplasma para los siguientes años también se vería modificado. Entonces, eso va a afectar directamente la biología y la ecofisiología de la tortuga a largo plazo. Entonces, yo creo que es un problema que a pesar de que dejáramos de sembrar el pasto búfel, va a ser un problema que va a estar constantemente durante los últimos años, como lo ha estado desde 1950. He basically said that even if we were to stop planting it tomorrow, that it would still persist, and that it alters the habitat so much that it affects the germplasm or the vegetational composition for a long time. So, Raphael, thank you for doing this. My name is Jen Becker. I've worked with Phil Rosen for 20+ years, and I honor the work you did with him. We've seen the buffalo grass here put our native trees into drought stress. It takes the available precipitation and starves our trees. We're not living in the same hydro regime that we had 40, 60, 80 years ago. And some invasive species, not all of the non-natives, but some invasive species have the potential to wreck our ecosystems. Buffalo grass is one of a small list. And I'm sorry I don't speak Spanish. No worries. Sí, lo que hemos visto es que es una especie muy competidora, incluso donde la foto que mostraba de el bufelar, en la orilla solamente se ven huinolos, que es otra especie que es mucho más alta y son de las pioneras, de las especies que más resisten, que más aguantan, y en la sucesión hacia un bosque conservado, un bosque primario, un bosque conservado, los huinolos juegan un papel. Pero en esos sitios, el búfel ha desplazado a los huinolos, que es la principal especie que es pionera. Eso es lo que yo he visto. They're seeing that pioneer species like boathorn acacia are outcompeted by buffalo grass as well. So even the species that try and come in to reforest in a buffalo grass zone it's very difficult. It will be the same with stinknet, and if he hasn't heard of Oncocyphum pluriforme, he should look it up. It's dangerous. Yeah. Fire prone, allergenic. Sí. Sí, thank you. It's bad. Ready? Well, I was just wondering if the tortoises eat buffalo grass. Oh. And if so, is it very nutritious compared to native grasses? Es una buena pregunta. En general, yo no he visto que la tortuga se alimente del pasto búfel, pero me parece que sí hay registros en el libro de las tortugas de Tom van de Vender, dentro de la lista de especies que incluye que se alimenta Gopherus ebgudiae en el bosque tropical. Me parece que ahí está el buffelgrass y no creo que tenga los nutrientes necesarios para esta especie. So he's saying he's never observed it, but there might be records of it. If you look in Tom van Deventer's book on the Sonoran Desert tortoise. Yeah, it's hard to believe they pass it up. Yeah. Yeah, they must try it. It's very woody. It's a very woody grass. Cows usually pass it by unless there's nothing left. Well, it was, yeah, Never the that's first choice. ironic. Well, unless there's any other questions, I don't see any questions in the chat. Okay. Rafa, mucho gusto tenerte. It's been a pleasure to have you talk to us, and I hope that I translated well enough. Sí, muy bien. Muchas gracias.
Well, just I want to say thank you, everybody, for your attention. Thank you so much for this opportunity to show our results here in Sonora, in South Sonora, working with this amazing desert toro cess bug in a tropical area. Thank you so much for your attention. Thank you. Bye-bye.